En Nuevo León se baila la cumbia. Con una negra y a ritmo de tambor. Hola a todos, soy el Duque y del otro lado está el Merovinquio. Y el día de hoy vamos a analizar la película Ya no estoy aquí de Fernando Frías. Vamos a ponerlos un poco en contexto. La película trata de Ulises, que es un joven de 17 años de Monterrey, que su único pasatiempo es bailar, es un estilo que se llama Colombia. Se baila, son cumbias colombianas rebajadas para que suenen más lento. Merovingio, ¿cómo estás? Amigos, con el gusto de saludarles de nuevo. Este es nuestro segundo podcast. Muy contentos de poder hablar de esta gran cinta. Saludando a todos ustedes, a mi amigo Duque, que la verdad pues felices de seguir hablando de cine. Esperemos no se hayan perdido el podcast anterior. Escúchenlo, búsquenlo y bueno, pues ahora nos toca hablar de una gran cinta mexicana, buen cine mexicano, dentro del contexto de esta subcultura y con un título muy bonito. Ya no estoy aquí, ¿no? Entonces pues nos toca hablar de esta gran cinta que es una maravilla. ¿Qué te pareció? ¿Tú cómo la viste? Bien, ¿no? Está Sí, la verdad sí. Está muy interesante. Muchos simbolismos, muchas alegorías. La fotografía está excelente. Tiene varios planos que me resultaron impresionantes. La posición de las cámaras que utiliza, perfecto. Bueno, me gustó mucho. ¿A ti qué te pareció? Por supuesto, cinematográficamente está muy bien elaborada. Hay calidad. Tiene este aire documental. No sé si te dio esa perspectiva. Pareciera un documental. Tiene por momentos este carácter de presentarnos una historia, sí, pero también de mostrarnos este submundo. Entonces también tiene ese aire como de documental, porque retrata un momento en la historia de nuestro país complicado y también en el marco de esta subcultura, que como bien lo comentas, esta subcultura de los cholombianos, así se le dice, y que bueno, tiene todo un contexto en la ciudad de Monterrey y me pareció este aire documental, ¿no? Tiene este aire como de sí, documentalesco, ¿verdad? Documentalesco, está interesante. Me gustó mucho también eso. Pues es una película que se estrenó, que será el 28 de mayo por Netflix, y bueno, es una película del 2019. Hay que también decirlo que esta película se dio a conocer en la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de la ciudad de Morelia en 2019. Ganó premios, entre ellos pues el de mejor cinta, y ha sido muy bien recibida por la crítica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se llevó también por ahí el Festival de Cine de Cairo como mejor actor a este chavo que se llama Juan Daniel García Treviño, un joven pues de 17 años, de la ciudad de Monterrey. Él gana el mejor actor en el Festival de Cine del Cairo, y también el Golden Pyramid, se llevó el Golden Pyramid como mejor film. Entonces promete mucho
promete mucho, ahí se estrenó y apenas llegó a Netflix. Y bueno, pues está causando conmoción. ¿Por qué? A nivel nacional e internacional, la crítica especializada la ha recibido muy bien, con los brazos abiertos, bueno, la están poniendo como una muy buena película, pero una parte del público, su recepción... La toma de lenta, ¿no? Sí, la han criticado mucho el público, cierto sector, porque también hay otro sector del público que le ha gustado la película. Entonces es de esas películas que o amas o odias. Tiene esta particularidad, que si la ves o de plano te gusta y dices, bueno, pues está bonita, está bien hecha, o de plano dices guácala, ¿no? Entonces tiene estas dos perspectivas, como que el público está dividido todavía, pero ha dado mucho de qué hablar y estoy seguro que va a dar más de qué hablar en el futuro, porque pues ha sido muy premiada. Entonces pues no nos genere sorpresa si en un futuro pueda ser considerada inclusive para los Oscars, ¿no? ¿Cómo ves? Es lo más probable, porque pues ahorita las producciones básicamente están paradas, el cine está parado ahorita. Así es. Y no creo que no hay nada que estrenar. Yo creo que sí va a ser una de las contendientes en cine extranjero. Es una seria contendiente a cine extranjero. Esperemos sea reconocida. A nosotros pues nos gustó, la verdad. Está coqueta, tiene cosas muy interesantes. Hay mucho de qué hablar de esta película. Sí, definitivamente. Si no la han visto, véanla. Que conste que viene un análisis bonito, con spoilers. A veces es imposible, pues, como que no se nos vayan cosas de la trama o darles a conocer detalles, pero es importante, véanla. Sí, vale la pena mucho. Y si ya la vieron, bueno, pues les va a encantar, porque este análisis tiene mucha tela de dónde cortar. Como bien comentaba el Duque, son las vicisitudes de el joven Ulises Samperio, de 17 años, con el cual creo que el director hace un gran trabajo, ¿no? Tiene sus virtudes, logra mostrarnos un mundo bastante complejo, que casi nadie conoce. Claro, y que es una realidad, sí, la verdad, muy cercana, es una realidad muy cercana. Entonces el autor, la verdad, hace un gran trabajo. Tiene su crédito. Creo que el director hace cosas muy buenas con esta película, y el actor pues también, qué bárbaro, tiene un momento que le proyecta mucha naturalidad al personaje, porque Juan Daniel García Treviño, pues como buen regio, ¿verdad? Pues viene también de esta subcultura, los ya famosos cholombianos. Es exactamente, nombre, de hecho, un nombre curioso. Para aclarar, ningún actor ninguno de los actores que salieron en la película son profesionales. Y la verdad me gustó mucho, porque todos transmitían esta inseguridad en sus caras. O sea, la verdad se me hizo muy buen trabajo. Le da mucha naturalidad a los personajes. Esto permite que esa barrera, porque a veces se nota cierto artificio, que también voy a poner aquí un ejemplo. Aquí hay muchos planos, primerísimo plano a Ulises, casi la cámara abarca toda su cara, cosa que no pudo hacer, no voy a meter más, pero no pudo hacer Cuarón en Roma. No hay ningún plano de esta Yalitza en primer plano, porque no hicieron lo que hizo bien esta película.
transmitir las emociones de los personajes hacia nosotros. Así es. Ese es un gran acierto que tiene el director de transmitir. Es el director de, esta... perdón que te interrumpa, no te el preocupes. director de fotografía se llama Damián García. Ahí para que lo busquen, tiene documentales y participación en otras películas que valdría la pena checar, ya que hizo un muy buen trabajo en esta película. Sí, por supuesto. También retratados están los personajes, que por eso da esta sensación de documental. Y bueno, pues hemos escuchado también ahí y debemos de decirlo que precisamente este elemento tan natural llega a veces a lo exagerado o artificioso. Llega a dar una sensación de que los personajes están demasiado enfatizados, pero por supuesto que es a propósito. O sea, hay un afán del director de resaltar este aspecto de la subcultura cholombiana, precisamente usada como marco para esta película. Entonces, pues es una subcultura muy interesante que es muy especial. Surge en Monterrey, después de los años 2000 más o menos. Tiene sus antecedentes. Recordemos que esta cultura de la cumbia llega a Monterrey desde los años 60, principios de los años 60, con el arribo de inmigrantes colombianos que llevan consigo su música y del cual muchos sonideros, esta cultura en México del sonidero, pues también en Monterrey hay un arraigo en el barrio, y por supuesto que los DJs empiezan a llevar este sonido de la cumbia, del vallenato a esta región desde los 60s, y esto da lugar a un fenómeno muy especial, donde en Monterrey se hacen estas fiestas sonideras con pura música de vallenato, con pura música tradicional de Colombia. Hay documentales al respecto que les recomendamos ver. Búsquenlos en YouTube, sobre precisamente el desarrollo de esta cumbia sonidera. Exactamente. Hay hasta documentales de 20 minutos que te explican más o menos el contexto histórico. De hecho, la cumbia rebajada se creó por error, ¿no? Porque el DJ le bajó las revoluciones al tocadiscos y por eso se empezó a ir más lento y a la gente le empezó a gustar. Y así fue como se crearon la cumbia rebajada, que es lo que se toca. Es muy curioso que dos localidades tan lejanas como Monterrey y Colombia estén conectadas en un sonido musical. Es muy curioso porque la tradición regiomontana pues no tiene nada que ver con Colombia. Nada, sí. Son situaciones muy diferentes, pero tampoco es un fenómeno ajeno sociológicamente hablando, porque vivimos ya en un mundo que es multicultural, donde ya la globalización nos ha empujado a compartir cultura. Este intercambio cultural y estos fenómenos los vemos en todo el mundo. Ya no es extraño que algo que se haga en el Perú impacte en Francia, que algo que se esté haciendo lejanamente en Oriente, en Corea, que se esté haciendo en la India, incida en Estados Unidos, en México. Simplemente el K-pop sí, está en todo el mundo. Uh-huh. Este intercambio cultural pues es un fenómeno de esta época transmoderna, donde el intercambio cultural permite este tipo de fenómenos. Cosas que parecieran muy ajenas se mezclan y hacen una amalgama muy interesante, y parte de esto es esta cultura colombiana, pero en Monterrey. Y bueno, pues el máximo exponente de este género
este género que se amalgama, pues es Celso Piña. Recién fallecido, ¿no? Sí, tiene poquito, ¿verdad, Duque? Que se nos fue el maestro. No sé, un año yo creo. Así es, un gran personaje que es el ícono de este movimiento, de este sonido, que no es el único. Hay ya toda una gama de grupos en Monterrey dedicados a este subgénero de la cumbia. Se le llama, como bien comentas, la cumbia rebajada, porque reducen el tiempo a 76 pulsaciones. Entonces es una cumbia pero muy lenta, y curiosamente esta lentitud del ritmo también lo tiene la película, lo absorbe la película de forma muy natural. Tiene esta cadencia. Hay una interesante amalgama en la película del sonido y de la música, que es constante en toda la cinta. El sonido constante de este género de cumbia en toda la película. Entonces, desde que inicia hasta que termina, ustedes van a estar escuchando este sonido vallenato lento, estas cumbias rebajadas porque se hacen lentas, y la película pareciera, ¿no?, tener también esta lentitud. Esta película se ha dicho que es de un ritmo ralentizado. Entonces sí es una película que, al igual que este género, pues está ralentizada. Exactamente. Y eso, ¿verdad? Que sí. Pero si lo ponemos así, lo que está ralentizado es la primera historia, porque el director siempre te está contando una segunda historia. En la fotografía, en cualquier cosita, él te está metiendo otra historia para que nos pone a pensar, este director de verdad confía en su audiencia, y nos pone ahí ciertos guiños, ciertas cositas. Desde el principio de la película te puedo decir que Ulises está vestido de blanco y negro, que es normalmente el rumbo que va a tomar toda la película, o el bien o el mal. Así es. En el coche en el que se sube para ir a Estados Unidos es de azul, que como lo comentamos en el podcast pasado, el azul se puede hacer simetría con el mar en movimiento, que es el que lo lleva a su viaje. Y su amiga, la que a él le apoda la Chaparra, bueno, le dicen la Chaparra, se queda en Nuevo León y se sube en un auto negro, haciendo una que se va a quedar ella en la maldad, que va a convertirse en Monterrey. Sí, vamos a estar observando, amigos, a través de toda la cinta, precisamente este tipo de simetrías tan interesantes entre el bien y el mal, entre lo bueno, lo malo, lo el oscuro. Movimiento, vamos a ver. La quietud. Eso está presente en toda la cinta, son aspectos muy interesantes, y todo aderezado con esta subcultura cholombiana, con este aspecto multicultural, y que también la película refleja en toda la cinta. Lo multicultural, ¿por qué? Porque ustedes van a estar viendo a través de todo el viaje de este personaje elementos multiculturales, intervienen muchísimos elementos de diferentes culturas que le van dando y van perfilando al personaje a través de todo su viaje. Ese es un elemento muy constante en la película. Exactamente. Y es un fenómeno presente, la multiculturalidad y estas formas de identidad de las comunidades en el mundo actualmente, que se van conformando ya no de una misma base, inclusive racial. En un barrio estadounidense puedes tener un barrio con gente afroamericana. Con gente de hecho, esta película es más inclusiva que las que se autoproclaman como películas inclusivas, ¿no? Porque se ve un mexicano, un afroamericano, ¿cómo se les dice a los que sus padres
padres son mexicanos, ¿cómo? Pero viven Sí, allá ellos. sí, los Bueno, chicanos, la cultura los chicana. Sí, por o sea, supuesto. chicanos, o sea, se ve de bastantes. Y sin tanto alardeo como lo hace otras cintas. Por supuesto, que no diremos nombres, pero en efecto, lo logra muy bien el director, eh, tener estos elementos y conformar un relato bastante equilibrado, pero nos muestra esa inclusión, pero no como bien lo comentas, como alarde. Lo hace de forma muy interesante, sutil y bastante bien logrado. Em, esta cultura eh, cholombiana arriba a Monterrey a principios de los 2000, pero tiene antecedentes. Ya hablamos un poco de cómo llegó el sonidero a, a, a absorber, a adquirir, sí, a Monterrey. Y esto da lugar a una amalgama muy interesante porque los cholos empiezan también a ser partícipes de este sonido. Y también los chúntaros. Los chúntaros en los 90s son estos jóvenes de los estratos más marginados de Monterrey que van adquiriendo una estética, una identidad, pero también absorben esta idea. Entonces ya no nada más está Celso Piña, ya hay grupos, por ejemplo, como El Gran Silencio, que también tienen este tinte como de vallenato, de cumbia, integrado dentro de su sonido. Y ya, pues ahora sí que la última fase de esta evolución de estas subculturas, pues es el cholombiano. Y ya el cholombiano es radical. ¿Por qué? Porque adquiere, inclusive el mismo término cholombiano habla de esta unión de la amalgama del cholo con lo colombiano. Entonces da lugar a un ente, a una subcultura muy interesante que es la evolución de hacia el cholombiano, que ya es como más de los 2000 para acá, y que bueno, ha desaparecido. Actualmente ya es una subcultura que tuvo su auge entre el 2006 y 2013, que fue precisamente la época en que gobernaba Felipe Calderón, que es donde se sitúa la película, y que ya es una subcultura que se extinguió, se está extinguiendo a partir del 2013-14, ya viene en declive. Recordemos ese suceso terrible donde una banda llamada Combo Colombia, integrada por jóvenes de esta subcultura, pues la arrasan, los matan a todos. Uh-huh. Y el crimen organizado, por los grados de violencia en estas colonias que son súper populares en Monterrey, la Independencia, la Indepen, ¿no? Le dicen allá, y la Campana, sí. Y que bueno, a raíz de los extremos de violencia, donde el crimen organizado está incrustado, los han exterminado. Entonces ya hoy quedan muy pocos, ya no es tuvo su auge durante unos 10 años en estos periodos, pero ya después del 2013 básicamente se apagó esta subcultura, quedó ahí en ciertos documentales. Les recomendamos, también hay documentales muy interesantes que nos hablan de esta subcultura, esta mezcla rara entre cholo y música colombiana. Y bueno, pues hay toda un interés del mundo en su momento por esta subcultura. Tan es así que la célebre fotógrafa y experta en moda Amanda Watkins se fue a Monterrey, desde Inglaterra hasta Monterrey, porque por allá los vio, los empezó a fotografiar, hizo un libro que se llama precisamente Cholombiano. Si alguien quiere saber más de esta subcultura, Editorial Trilce tiene un libro sobre estos jóvenes. Y pues también lleva las exposiciones a Europa, las trajo aquí a la Ciudad de México,
se hacen exposiciones fotográficas sobre esta subcultura, bueno, que llama la atención, porque pues están súper locos, ¿no? Sus atuendos, sí. ¿Verdad? La verdad sí es yo la primera vez que lo vi, igual fue yo creo que en un pequeño documental que vi, sí me sacó de onda. No pensé que alguien, o sea, sí, la verdad nunca pensé que alguien se llegara a vestir así y peinar de esa manera. Es que aquí nosotros somos de la ciudad y la verdad no se ve eso. Pero sí es muy interesante, muy interesante. Es una subcultura inmersa en estos cinturones de pobreza, donde se dan fenómenos como la marginación y da lugar a estas expresiones de la subcultura, y que obviamente llaman la atención. Este outfit es un bastard fashion, tumbado, ¿no? Como dicen que siempre andan bien tumbados. Andan tumbados, caminan bajo la filosofía del do it yourself, hazlo por ti mismo. Entonces ellos hacen sus atuendos, se pintan el pelo, se pegan las patillas, se dejan crecer el cabello de los lados. Entonces son como unas patillas que parecen un casco y se las pegan con mucho gel. Se hacen unas especies como interesantísimo, una estética muy interesante. Es una mezcla como de entre cholos y una cuestión, inclusive da esta sensación de orgullo, como estos antiguos emperadores aztecas, ¿no? Sus peinados parecen penachos, da esta sensación. Tan es así que, bueno, esta estética viajó por todo el mundo y todo el mundo y causó un gran revuelo, interés, ¿no? Sí, causó revuelo en su momento. Se veían bastante llamativos estos jóvenes y muy chavitos, ¿no? Creo que hay colombianos hasta de 6 años. Yo he visto ahí chavitos. Sí, pues, ¿no, hombre? De hecho en la película está el video de Ulises, según se supone, bailando a los 4 años en un noticiero que aparece. Y que se hace, ahora sí que viral para esos entonces, ¿no? Exactamente, sí. Eran los medios por los que te podías hacer viral. Y pues es toda una estética, códigos de vestimenta, habla también de códigos del lenguaje, habla también de códigos... ¿se podría decir hermandad o...? Hermandad, este lenguaje con las manos también. El tirar el placazo, ¿no? Que ahí se le llama así. Así es, entonces son una serie de códigos propios de este fenómeno de las subculturas, que precisamente es un fenómeno que ha sido estudiado por muchísimos sociólogos, sobre todo en nuestras épocas, y que es digno de un análisis muy interesante, este fenómeno de las subculturas, cómo se desarrolla, cómo se arraiga entre los jóvenes, y precisamente por eso es que estos fotógrafos ingleses se han acercado, porque es un fenómeno muy familiarizado con Inglaterra, porque es ahí donde surgen muchas de las subculturas, y estos exactamente, estos amigos es como si fueran unos punks, pues muy a la mexicana. Son punks mexicas, porque traen una estética bastante llamativa. ¿Y quiénes son sus íconos? Bueno, la Virgen de Guadalupe, San Juditas, la Santa Muerte, son jerseys muy holgados, pantalones, algunos hasta traen guaraches, su vestimenta completamente de paliacates también, algunos. Paliacates, el uso, inclusive en las mujeres también tiene un rasgo muy especial y que está muy bien logrado en la película. Retratan muy bien este tema de cómo las mujeres tienen también su estética muy particular. Las niñas pues maquilladas, peinadas hacia atrás, el uso de paliacates, de shorts muy cortos, de tenis. Entonces tiene como toda una estética muy interesante y que la película pues, logra retratarlo muy bien, hasta con cierto artificio,
hay momentos en que parece exagerado, pero es porque pues esa moda sí es exagerada. Es exagerada y obviamente nace y surge en un contexto de migración, narcotráfico y violencia. Esos son los elementos, ese es el marco, el lugar de esta historia. Se circunscribe dentro de estos elementos que le van dando forma a esta historia y que es muy, muy interesante. No es la primer película ni la única que tiene este aspecto como de documental y donde muestra esta marginación. Ya ha habido otras películas, recuerdo por ahí del 2009, búsquenla, se llama Sin Nombre, que también tiene este aire. Inclusive esta película se le parece mucho, tiene elementos donde se ve que el director se influenció mucho de retoma aspectos de la película Sin Nombre del 2009, búsquenla, pero esto dentro del contexto de los maras salvatruchas, que también es una subcultura que surge en comunidades muy marginadas, esto en Centroamérica, y que da lugar a elementos muy violentos. El autor toma muchos aspectos de esta película que también parece del 2009 y si buscamos hay otras muchas cintas que retratan esta marginación que buscan una cercanía directa con estos elementos. Debo decir que todos en algún aspecto pues nos hemos enfrentado a este México porque lo tenemos muy muy allegado en nuestras comunidades, hasta en las ciudades más modernas del país, existen cinturones de pobreza donde son estos cerros, ¿no? Habitados, pues aquí también en la ciudad los tenemos. Aquí en la de ciudad, hecho, pues, al lado de, ¿verdad? Al lado de que es la colonia más cara de Latinoamérica, Polanco, al lado cruzas el río San Joaquín y pues están unas de las colonias más peligrosas también y con más, como tú dices, anillo de pobreza. Hay anillos de pobreza. Saliendo de Santa Fe, tenemos el pueblo también de Santa Fe. Y si nos vamos hacia el norte de la ciudad, todos los cerros de la Sierra de Guadalupe, llegando hacia Ecatepec, son cerros. De hecho, si mira, vamos a esto San Pedro Jalostoc, bueno. Ah, no, sí, ni se diga. Esto que estás mencionando, el director lo retrata muy bien en una toma cuando te presentan a Monterrey. Se ve un plano cenital y de un lado se ve la ciudad completamente iluminada y del otro lado en tremenda oscuridad. Y es cuando la cámara decide un lado, se va para el lado oscuro y poco a poco va bajando hacia la fiesta sonidera donde está bailando Ulises. La primera vez que se le ve bailando en Monterrey. Claro, y si no la han visto, bueno, es muy interesante lo que dice el Duque, es una gran escena porque nos da este elemento. Tan es así que estos sonideros se dan en la oscuridad. Y de hecho también aquí, si les ha tocado, amigos, ir a un sonidero, el contexto de la fiesta sonidera es de oscuridad. O sea, sí están estas constantes aparatos luminosos que están aventando luz, pero da la sensación de un ambiente donde la luz es más un elemento sí, oscuro, lejano a la realidad que está abajo, que es el baile y vicio y todo lo demás. O sea, es parte de la vida y de la marginación que hay en muchas zonas de nuestro país, y la película, como bien lo comentas, Duque, retrata muy bien estos elementos del México profundo. Es una muy buena cinta y es una realidad que todos en cualquier ciudad del país, por más moderna que sea, existen estos temas.
están muy, muy cercanos, la violencia al día, la pobreza, la marginación, esta escena donde tiene que bajar por un refresco, kilómetros, son kilométricas escaleras, sí, muy pequeñas. en un plano secuencia, sí. Lo mandan a la De tienda, hecho, entonces tiene que bajar kilómetros por un refresco, imagínense, ¿no? de hecho, ahorita que comentas esto de la bajada, nos, los grandes directores, puedo mencionar ahorita a Alfred Hitchcock, aprovechan la localidad donde están filmando para, en la misma localidad, hacer una referencia a algo. En este caso, el director, al momento que Ulises se va a Estados Unidos, se le ve en una toma donde la avenida carretera está son 2 subidas y 2 bajadas. Que es lo que se podría decir que va a estar la película. Él siempre va a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Si te das cuenta, en muchas tomas, a él no se le ve subiendo escaleras. Normalmente en toda la película se le va a ver viendo bajando. Como tú dices ahorita, para el refresco se le toma de frente, pero va bajando. Las únicas pocas veces que él sube es para ir a su guarida, se podría decir que es donde está la construcción a medias, o cuando va con sus amigos, que está feliz. Es las únicas veces que se le ve subiendo al personaje. Cuando va de bajada es cuando va solo. No sé si te diste cuenta de ese aspecto del director. Sí, por supuesto. Esta imagen de la escalera siempre es un elemento recurrente en el cine. La subida y la bajada como un ascenso o descenso del plano horizontal, y es un simbolismo también es sobre el bien y el mal. El rompimiento del eje. Sí, es el eje vertical, lo que menciona Fareta. Siempre que pone de ejemplo Psicosis, cuando alguien sube una escalera o la baja, pasa algo. En este caso es igual así. El director te quiere dar a entender que el chico tiene que tocar fondo, porque si bien no me quiero adelantar mucho, pero al final de la película toca fondo para después resurgir y llegar hasta arriba, donde ya puede ver más claro. Así es, esta imagen de la altura como un elemento simbólico acerca de una madurez, te obliga a una visión mayor de tu alrededor, y eso te da. La película tiene una gran variedad de modelos arquetípicos, elementos de los mitos, y eso es para mí el acierto de la película. A mí fue lo que más me gustó en lo particular, que utiliza material mítico para darnos una gran historia. El director nos remite a una serie de mitologemas que hacen de la cinta una historia que ya conocemos y que la contextualiza en una realidad actual. Y eso me parece el gran acierto de la película. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el mitologema es material de los mitos primigenios, de los mitos de la cultura, pero vueltos a contar. Es como volver a contar algo, pero con diferentes elementos. Es como pero la herida del héroe, ¿no? Del talón de Aquiles, que Hitchcock lo retoma en Vértigo, cuando James Stewart ve caer al policía, él le da el vértigo. Ese es su talón de Aquiles. En este caso, Fernando Frías está retomándole
la Odisea, ¿no? Sí, por supuesto. Ese, por ejemplo, es un elemento que Hitchcock en la gran mayoría de sus películas va a reinventar los mitos y nos los va a presentar desde otra perspectiva. Y esta película también tiene ese acierto. Utiliza mitemas y mitologemas plasmados desde otra perspectiva que nos da lugar a una historia muy actual. Y esto, toda la película es recontar la Odisea de Homero. Pero quiero aclarar algo antes de que continúes, Sí, que te cuenten. Cito, bueno, voy a poner de nuevo otra vez a Hitchcock, que todas sus películas sean de un falso culpable, no quiere decir que en todas te hable de lo mismo. En este caso, igual, o sea, es una pequeña relectura, si se quiere, se puede tomar así, pero él va a poner en contexto otras cosas, a como tú lo dijiste, actualmente, llevando el mitologema a la época actual. A otra dimensión, y eso es algo que todo el cine realiza, porque el buen cine. Sí, claro, el cine es una plataforma perfecta para el mitologema, y eso no nada más lo hace el cine. Toda la literatura del siglo XX o XIX, XVIII, XVII, XVI son mitologemas. Por ejemplo, el Quijote pues es un mitologema. Estas imágenes arquetípicas del hombre que en su locura busca reivindicación, son temas que también la literatura cuenta y vuelve a contar, y que nos gustan mucho porque todos crecemos con estas historias. En el caso particular de esta película, el marco que utiliza el director es recontar la Odisea de Homero, y no es la primera vez que una película retoma la historia de Odiseo de Homero para contarnos una historia. Esto, por ejemplo, así recordando, y ya en su momento hablaremos más a profundidad de esto, es algo que hace los hermanos Coen en ¿Dónde estás, hermano? También utilizan Buenísima. también utilizan la Odisea como un contexto para contarnos esta película que es magistral, y creo que no es la única, son muchas películas de Hollywood y en la historia del cine que retoman el mito de la Odisea y lo adaptan a cierto contexto. ¿Dónde estás, hermano? Es la que a mi parecer lo hace de una forma magistral. Es una belleza. Es una gran película, una gran película. Y otros, por ejemplo, pues hasta de niños, Buscando a Nemo, también es tomar esta historia, recontarla. ¿Por qué? Porque es un mitologema. Entonces lo hace de forma magistral también, Buscando a Nemo. Desde el nombre Nemo es una palabra del latín que significa nadie. Y bueno, para aquellos que han leído la Odisea de Homero, saben perfectamente que cuando Odiseo está atrapado con el cíclope, y hay una parte donde los otros cíclopes lo están buscando y le preguntan al cíclope que quién lo hirió, y ellos dicen que nadie lo ha herido. ¿Por qué? Porque cuando el cíclope le pregunta a Ulises su nombre, o Odiseo le dice que se llama Nadie. Entonces, Buscando a Nemo también retoma esta idea. Nemo, recordemos que es un nombre en latín, pues, que significa eso, nadie. Y esta película, bueno, desde el nombre del personaje, lo retoma muy bien. Este joven que se llama Ulises. Recordemos que Ulises es la corrupción del nombre original, que es
Odiseo. Odiseo. Odiseo, este gran héroe de la mitología griega, que ya cuando pasa este nombre al latín, pues, se latiniza y es Ulises, y ya desde la etimología, es un aspecto interesante también, que esta palabra de Ulises, este nombre, Odiseo, significa en un sentido, es odiar, significa alguien que no está contento que está en un permanente enojo, que está siempre con este sentimiento. Entonces Odiseo etimológicamente pues, significa odio. De ahí viene odio, Odiseo. De hecho, está muy bien retratado en el personaje, ¿no? Porque muchos lo quieren ayudar y él por el mismo enojo que siempre tiene, no se deja. El claro ejemplo es cuando él está bailando y se acerca al policía y le dice: solo tienes que llamar al 311 para sacar tu permiso de tener la bocina y bailar. Y él le dice: fuck you. Por supuesto. Sin siquiera saber qué quería, él luego enojado se va, queriendo el policía ayudarlo. Así es. O cuando Lin le regala, el diccionario, también lo hace para ayuda y él no lo agarra solamente una sola vez. Sí, esto lo logra muy bien porque en toda la película el personaje nos va a estar dando siempre esta sensación como de inconformidad, de enojo, de ira, y que está muy relacionado con su nombre, con el significado etimológico de Ulises, que es precisamente alguien que no está contento, alguien que está enojado, alguien que está odiando, alguien que no está conforme, un inconforme. Y si nos damos cuenta, esta subcultura y tantas otras subculturas dan esta idea de inconformidad. Normalmente la subcultura surge en un contexto juvenil y siempre el joven que pertenece a estas subculturas está inconforme y está odiando. Por favor, si nosotros analizamos el punk en Inglaterra, pues el punk en sus letras, en su actitud, siempre está esta actitud retadora, siempre está esta actitud de inconformidad, de odio, de inconformidad hacia el sistema, y obviamente esto lo retrata muy bien el personaje principal, que se llama Ulises Samperio. Ulises siempre está enojado, siempre está inconforme, nunca está contento porque está en la búsqueda de algo. ¿De qué? De hecho, de la identidad. Sí, perdón. Sí, adelante, hermano. De hecho, está tan enojado que no permite que se escuche. Bueno, obviamente se escucha otra música, pero se enoja cuando no están escuchando la música que él quiere. Siempre me quiten esas mamadas. Cuando llega al bar, yo no bailo eso. En su cuarto con sus roomies, yo pongo la música. Okay, y cuando le cambian la música sale la frustración y esto lleva consecuencias. Que, bueno, spoiler, que sus amigos lo corran del cuarto. Bueno, no sus amigos, sus compañeros lo corran del cuarto y más aparte le den una golpiza. Claro, porque el personaje está enojado siempre, o sea, siempre está, y eso lo transmite muy bien el actor, su interpretación es impecable. Este chavo, Juan Daniel García Treviño, hace un papel magistral porque además interpreta a sí mismo. Él es de este contexto, de hecho es músico de este género, de la cumbia rebajada, y aparte pues, tiene cierta pertenencia con este contexto cultural. Entonces eso le da una naturalidad. Y sí, en efecto, en cada cuadro, en cada toma, en cada fotograma, en el rostro del personaje pues, siempre está molesto, enojado, como si algo le faltara, como exactamente, que no se siente contento con su lugar y siempre está enojado. De hecho, si te das cuenta, cada que hay un plano que se va recorriendo en un traveling hacia atrás, él termina
encerrado, ya sea en una ventana, en un marco, en una puerta. Él siempre termina encerrado en un cuadro. Él siempre está encajonado. Así es, siempre En está. grandes tomas nos reflejan como lo que tú estás diciendo. Él siempre está enojado, siempre está encerrado en su mundo. Sí, ¿por qué? Porque al igual que la cumbia rebajada, relantizada, que es esta sensación de un paso de tortuga, pues el personaje también, el personaje está como torturado, como ensimismado, encerrado en un caparazón que no le permite crecer y ver más allá, siempre está inconforme. Pues es una muy buena película sobre la adaptación, es una muy buena película sobre la búsqueda de identidad, es una muy buena película sobre el arraigo, sobre el México profundo, sobre el sentido de pertenencia. Tiene todos estos elementos muy bien logrados. E insistiendo en el tema de la Odisea, porque hay muchísimos paralelismos con esta historia, con este mito griego. Es una historia que es paradigmática porque toda película que hable sobre viaje, travesía, periplo, constante búsqueda, es precisamente los elementos que se retratan en el poema épico de Homero. La Odisea es una historia que trata sobre la búsqueda, sobre el viaje constante y la inconformidad. ¿Por qué? Porque Odiseo o Ulises nunca está contento a donde llega. El lugar a donde llega tiene que encontrar la forma de regresar a su lugar de origen, porque él no se siente a gusto en donde está. Y ese es un tema que la película retrata muy bien. Ulises, Samperio, al igual que el Ulises mítico que nunca está contento a donde llega y siempre tiene que tratar de alguna forma de regresar al origen, y que es muy contrario, por ejemplo, a la historia del Éxodo, porque en el Éxodo siempre se va a buscar algo diferente al origen, siempre se va a buscar otro espacio, otro lugar donde puedas comenzar de cero. Si es hacia la tierra prometida, mejor, y olvidarte de lo que está atrás, olvidarte de lo que dejas atrás sin mirar y dirigirte hacia un futuro. Y al contrario del mito griego, el mito griego siempre está tratando de regresar. Esta dimensión de ambos relatos es contraria. Entonces, la Odisea de Homero siempre nos está hablando de este viaje, pero de retorno a casa, el viaje a casa. Y el cine de Hollywood también en muchas historias lo retoma y lo retrata también de forma muy interesante. Entonces, es parte de esta búsqueda, porque además por carácter el mexicano somos así. De hecho, por eso se aclara, ¿no? Al principio se aclara la definición de terco. No por nada el nombre de la banda es el Terco, ¿no? Claro. Gente arraigada, gente que... Aferrada, exactamente. De hecho, ahorita que mencionas esto de no volver, de volver más bien al lugar de origen, él al final de la película lo dice, cuando la de migración, le dice, si regresas, va a ser cárcel, y él dice, no voy a volver nunca. Acabando la travesía de su viaje, él ya sabe que va de regreso, y de ahí ya no va a salir. Así es. Es precisamente mostrarnos este carácter del mexicano, esta mexicanidad del arraigo al terruño, de no sabernos adaptar al cambio, y de tratar siempre de regresar en esa añoranza al origen, a la madre. Precisamente por eso tiene muchos aspectos sociológicos. Si hay estudiantes de las carreras de sociología,
ciencias políticas. Creo que es una película que tiene elementos también muy interesantes de estos aspectos sobre el ser del mexicano, porque lo retratan desde un aspecto psicológico muy interesante. Hay toda una psicología detrás del personaje y también no nada más es el elemento contextual sociológico, multicultural, tiene también aspectos psicológicos la cinta muy interesantes, partiendo de cada personaje. Cada personaje tiene muy bien delimitado su perfil, tiene muy bien delimitado su actuar, y eso también le da a la película un realce y una dimensión de relato que nos permite ver diferentes matices. Entonces nuestro personaje principal tiene esta profundidad individual, y nos muestra mucho esa mexicanidad. Además, yo para concluir con este tema del mito y cómo es utilizado en la película, y con eso quiero cerrar esta parte, si nos damos cuenta, hay una reiteración, inclusive en nuestro lenguaje, y lo podemos ver en chúntaro, ¿no? En cholo, en cholombiano, chiquita, ¿no? Porque así se llama uno de los personajes. Siempre hay una reiteración del sonido de la H, de este dígrafo H, en el lenguaje español, pero en México. Siempre hay una reiteración de esta palabra, ¿no? Chavo, chido. Sí. Que inclusive esto lo retrata muy bien Café Tacuba en una en la Chilanga Banda. Sí, claro, porque hay una reiteración muy, muy constante en el lenguaje de este dígrafo, que es la H, que por cierto ya no existe en el alfabeto, porque pues fue reducido creo que a 27. Entonces la H ya no 27. Está, es un dígrafo, porque dicen ahí no es una letra, son dos, ¿no? La C y la H. Pero si nos damos cuenta, hay una reiteración muy arraigada de este dígrafo en el lenguaje diario, el coloquial, que también me parece muy interesante. Es una explotación casi afectiva de estas dos letras que se repiten constantemente en nuestro lenguaje y no nos damos cuenta. Sería un estudio muy profundo de filología el estudiar, pues es un sonido originado en el latín, pero que aquí en México pareciera ser reforzado. ¿Por qué? Pues porque el náhuatl y muchas palabras y muchos idiomas, por las características de las lenguas originarias, retoman la H en una constante. Entonces eso se quedó en el mexicano, y hay una repetición afectiva de la H, y que me parece muy interesante también, no nada más de la película, sino en todo el contexto de marginación, de violencia. Y el lenguaje también, al igual que la música, es un aspecto importante en la cinta, porque siempre va a haber este elemento del lenguaje también, como una forma de conexión, no nada más con el público que la ve, sino entre los personajes. Hay una interacción muy interesante de este lenguaje propio del barrio, y que no nada más es del barrio de Monterrey. En cualquier lado, inclusive en los pueblos, aquí en la ciudad, hay una reiteración de la H. Chido, ¿no? Simplemente chido, chilango. Son palabras que se usan diario. Muchas palabras altisonantes también tienen la H, sí. como un elemento que ya forma parte de la mexicanidad, y es parte también de lo que retrata y quiere brindarnos la película. Este contexto cholombiano, pues también tiene como esa familiaridad, ese arraigo, porque siempre el personaje tiene este afán como de protección, ¿no?
tiene a su pandilla, pero él trata como de abrazarlos, como de hecho le dice, ¿no? El tipo cholo los grandes, ¿no? Dice, ¿qué son tus chavos? Y los vas, como si yo quisiera haber tenido alguien como tú que nos defendiera cuando estábamos morrillos. Así le claro, dice. Porque en escenas anteriores, adoptaban, ¿no? Adoptaban, jalaban al que le dicen el sudadera, que prácticamente es un niño es un juntándose niño, con la puros banda, ¿no? malandros, Con puro malandro, sí. De hecho, sí, también, hay algo muy particular que me gustó mucho de la escena cuando ya lo transforman, cuando se inicia su transformación, que le cortan el cabello. Este chico que se llama Isaí le entrega su jersey, ¿no? Le dice, esta es mi favor, pero le entrega el jersey es color rojo. El rojo está muy marcado en las personas, en la maldad. En la película, su roomie, el que lo golpea porque le quita su música, trae camisa roja. Varios que cuando presentan a las sudaderas, el que está de rojo es el que dice, hay que darle unos 13 segundos al morro, ¿no? Para los que no sepan, 13 segundos es el rito de iniciación para entrar a algunas de las son 13 segundos de que te están golpeando. Está de rojo. Normalmente el rojo está muy asociado a la maldad en la película. y a la violencia, ¿no? A la violencia y a la maldad, sí, tienes razón, sí. Sí, porque también este aspecto de la sangre son elementos que también están presentes y hay muchos códigos en el vestuario, en las imágenes. Es una película que a través de su desarrollo nos va mostrando esta dualidad también del personaje. ¿Por qué? Porque cuando está en casa es muy proteccionista, muy paternal, muy sobreprotector, pero cuando está fuera de casa no se halla, es un solitario, es un autista completo, es un autista. Fuera de hecho, casa la película juega mucho con el doble personaje. Muy claro se ve en la fichera, ¿no? O sea, porque al principio, sinceramente, los que han ido a un bar, una fichera no se te acerca para platicar contigo en buena onda, ¿no? O sea, se acerca para ver qué te puede sacar. Así es. Y aparte de gratis. Exactamente, sí, ¿no? La verdad. Y en la toma, cuando ellos están sentados, se ve el espejo. Cuando ella se empieza a interesar en él, ya está del otro lado del personaje proteccionista, de la dualidad como tú lo mencionabas, del personaje. Ahí hay un doble, la persona que se preocupa y que de verdad le interesa la plática del chico, de Ulises. Así es. Y por ejemplo, estas damas que aparecen también tienen un contexto y un simbolismo de bastante peso. No quisiera ahondar en esos aspectos porque ya sería como, nos tardaríamos aquí 4 o 5 horas, pero hay un aspecto interesante también en el mito de Homero. Aparecen brujas y ninfas que constantemente están enfrentando al personaje con su arraigo y en la Odisea a Ulises tanto Calipso como Circe, una es ninfa, la otra es una bruja, una hechicera, pues tratan de mantenerlo y de hacerlo que se sienta cómodo. Tan es así que Calipso en la Odisea pues está tratando de convencer y tiene atado a Ulises en una cueva, no lo deja salir. Que si se quiere es Lin, ¿no? La chica está oriental. Oriental. Sí, que lo tiene, trata de mantenerlo, de retenerlo, pero él en su búsqueda no permite eso. Él tiene que regresar a su lugar de origen porque es un arco que regresa. Es esta idea simbólica del arco que regresa, del eterno retorno. Hay aquí una idea filosófica muy de fondo, es el eterno regreso, es
el eterno, la eterna idea de que todo se va a repetir. Entonces esta idea de repetición es una constante en la película y él no se deja de estas imágenes femeninas que son muy interesantes en los mitologemas. El otro aspecto femenino en la Odisea pues es la bruja Circe, que es la que transforma en cerdos a sus amigos, y pues trata de hechizar a Odiseo para convencerlo de que encuentre su lugar ahí en ese momento. La película tiene muchos de estos simbolismos muy bien logrados. Es otro aspecto que a mí me gustó mucho. Hay mucha tela de dónde cortar, porque esto le da una profundidad psicológica a los personajes y un porqué. Entonces, ese es otro simbolismo que me pareció de peso. Y otro tema importante es que Ulises nunca se halla con ellas. Siempre hay esta inconformidad, y eso se denota en la fiesta donde esta chica oriental lo invita, porque ella empieza a adoptarse. O sea, ella lo usa como un espejo. Ella lo usa como un espejo. Otra vez la dualidad. Esa dualidad. Ella empieza a través de él. Y obviamente ella vive una transformación interna donde empieza a retomar códigos del lenguaje de una cultura totalmente diferente y de un contexto totalmente diferente. Aquí otra vez se reitera la multiculturalidad, pero ella empieza a retomar la estética a él porque le llama la atención. Dice, bueno, pues este individuo, ¿qué onda con ese? Desde que lo ve, ella queda impactada. Esa escena es muy bien lograda. En el momento que él entra a la tienda y ella lo ve, ella queda anonadada, ¿no? Por la estética, por la imagen y por este rostro que refleja desesperación, que refleja odio. Entonces ella queda prendada de esta imagen y ella empieza a adoptar también parte de esta estética. Ella se empieza a ver reflejada en él, pero él no está contento. Nunca encuentra con ella una empatía. Siempre la está rechazando, y de plano el cordón se rompe, el cordón de la unión se rompe cuando ella empieza a adoptar formas y maneras de su grupo escolar, porque ella lo invita a una fiesta de su escuela donde están sus compañeros. Entonces ella ya queda atrapada por su ambiente. Incluso empieza a bailar hip hop, reggaetón o una cosa así extraña, y él otra vez, como ya no está bailando su música y él ya no se halla en esa fiesta porque no es su ambiente, pues él se va, y se va sin más, no dice adiós, no dice hasta luego, no dice gracias. Él simplemente se va y busca por todos los medios volver al origen. Son temas que retrata muy bien la película, y son simbolismos que constantemente nos van a estar anteponiendo esta dependencia al lugar de origen, que es tremenda, puede ser mortal, porque él está amenazado. Si regresa, invariablemente lo van a matar. Pero él a eso no le interesa. No le preocupa, claro. Él lo que quiere es encontrarse otra vez en su elemento natural, que es de hecho, voy a aclarar por qué se fue a Estados Unidos, porque no lo hemos dicho. Sí, no lo hemos dicho. Sí, ahorita me percaté. Para que entren un poco en contexto, fue por una confusión. ¿Cómo se podría decir? Llegaron, ¿qué será? Un cartel nuevo, una banda nueva, a querer sacar a los cholos. Los cholos de ahí. Sí, los que mandan ahí originarios eran, o sea, la banda rival son los Fs, que es como por no decir los Zetas, pero estos son los Fs. y van sobre los cholos, que son los dueños de la plaza, como quien dice, ¿no?
Y exactamente, y una magnífica escena. Anteriormente los cholos habían subido a Jeremy y a Ulises a la camioneta a darles un levantón, lo que aquí en México se les conoce como un levantón. Los amenazaron y les dijeron que si querían trabajo, ahí había mucho trabajo, y que si no, que mejor se quedaran en su casa. A la siguiente toma se ve Ulises que saca un radio que anteriormente habían recogido de un policía y baja y le toca la casa a Jeremy. Él no sale, él se quedó en casa. Bajando, estos tipos, los Fs, van dando la vuelta y acribillan a los cholos. Ulises se llega a salvar y un cholo lo ve. Y el cholo, como traía el radio en la mano, pues pensó que él había dado el pitazo de que estaban afuera de su casa para asesinarlos. Fue una confusión. Y por eso él se tiene que ir porque amenazaron a su familia. Sí, por supuesto, es todo este contexto de violencia y que él tiene que salir por eso y empezar un viaje obligado a regañadientes, porque pues, él no quiere, pero tiene que, porque si se queda, bueno, lo van a... Sí, pasa lo peor. Pasa lo peor, entonces pues él no tiene opción, o se va o se va. Entonces él tiene que huir y viaja pues a la ciudad más grande del mundo, la más caótica, la más dura, y es algo que pues día a día es una realidad en nuestro país. Una gran cantidad de connacionales que en esa búsqueda y ante la desesperación tienen que irse de sus lugares de origen para buscar, y muchas veces bajo el contexto que lo menciona la película, el contexto de violencia. O sea, sí es la necesidad, pero también a veces tienen que salir de estos anillos de pobreza porque hay ya un límite con la violencia y ellos ya buscan otras formas de vida. Entonces, esa es una realidad también de nuestro país. Es importante... Sí, adelante, sí, Duque. Ahorita que estás comentando esto, cuando él termina de comer con Lynn, que le explica lo de las bandas y todo esto, ella se va y cambia una toma afuera de la tienda y él se ve por dentro, se ve un águila en la parte de atrás como queriendo atacar, y Ulises se ve en la posición de víctima, o sea, como haciendo, no sé, un tipo de alegoría, asimetría a por qué el mismo México está atacando a Ulises. No sé si recuerdas esa toma. Sí, por supuesto. Son elementos que constantemente va a referir el director. Son símbolos interesantes a través de toda la película. Ya lo comentábamos también, el uso de los espejos, que también nos están mostrando mucho esta dualidad. Ya lo comentábamos. Hay muchísimos elementos que constantemente nos van a remitir a este carácter de dualidad en toda la cinta, y por supuesto que hay que también decir que la película está en una época del país con una crisis de violencia muy profunda. De hecho, hay dos momentos muy importantes de la película donde en una estación de radio, estas estaciones locales que hay en cada ciudad, en cada pueblo, que es la única forma en la que él puede mantener de cierta manera comunicación con su pandilla, con su gente. Es a través de estas radiodifusoras locales, pero hay dos momentos muy buenos en la película donde se interrumpe esta comunicación, este contacto, este vínculo. ¿Por qué? Porque va a hablar el presidente. Entonces por ahí vamos a escuchar en la película dos momentos importantes de la película, la voz del presidente en ese entonces, de Felipe Calderón. Precisamente es una ironía de la película. ¿Por qué? Porque en esos dos mensajes el presidente está hablando de que pues la violencia en el país
se está viendo superada por este esfuerzo de las autoridades por superar al crimen organizado. Entonces eso contrasta mucho con la realidad. ¿Por qué? Porque lo que retrata la película es totalmente lo contrario. Y no es que lo retrate en un ejercicio de imaginación. Eso, pues todos te lo están tirando a la cara, ¿no? O sea, prácticamente. Sí, todos los que sabemos perfectamente lo que ha pasado en este país, vivimos día a día un contexto complicado de violencia, que nada tiene que ver con el discurso político imperante, y que de alguna forma contrasta mucho en la película. O sea, escuchar la voz del presidente, además es bien padre porque sientes un déjà vu. Es un déjà vu interesante. Espero que el cine mexicano después retrate este momento que estemos viviendo y también nos regale un déjà vu de nuestro presidente actual, Andrés Manuel, y también hay ahí un déjà vu. ¿Por qué? Porque nos remite a esa época. O sea, también es un choque tanto psicológico para el mexicano, ¿no? Para el que lo está viendo, sí, claro, es un choque que nos remite a esa época donde las cosas estaban verdaderamente complicadas. Era una situación de violencia desatada a la que no estábamos acostumbrados. Ahorita es lo mismo, pero ya nos acostumbramos, ya ya no lo vemos tan anormal. Sí, ya digo, después de 10 años, desde el 2011, ¿no? Que es la película, 9 años más o menos. No, y desde antes, ya desde el 2006 explotó esta caldera de violencia en el país y ya nos acostumbramos, pero en ese momento que no estábamos acostumbrados a estos niveles, pues era un choque, fue un choque bastante fuerte, y la película juega con este elemento y lo logra muy bien, porque inmediatamente que escuchamos la voz del expresidente, pues es un déjà vu, nos regresa a esa época, y sí es como decir, qué fuerte vivir en este país. Es una película también que nos no voy a decir que nos concientiza y este rollo, no, pero sí nos pone frente a la problemática política, económica y social de México en estos momentos y en otros pasados. Ya es una reiteración constante en nuestro país. Entonces también lo logra muy bien. Además, toda la película, el soundtrack, pues es esta música melancólica, ¿no? Muy melancólica, sí. Y también las cumbias, pues ahí están, y también las cumbias pues, son de corte muy melancólico, y el baile también es importante, este baile como tribal. A mí me refiero a baile tribal porque estas danzas parecieran remitirnos a épocas pues de culturas muy ancestrales. O sea, la idea de sí, ¿no? Todos en el círculo y uno en el centro. Es como un rito, ¿no? Exactamente, danzas, sí. Es también un aspecto interesante de esta subcultura, porque bueno, también nunca falta, ¿no? Ya escuchamos ahí de repente comentarios en las redes sociales, francamente, pues muy superficiales, que dicen que son esas ridiculeces, que estos carnales, pues francamente tienen una estética bastante cutre, pinchurrienta, y en otras palabras más agresivas, pero sí es lo que se está diciendo. Pero vamos, no vamos más allá, y quiero comentar que su baile es muy interesante porque pareciera muy tribal, pareciera este baile muy como un rito de estos de que podemos ver en África, sí, más que nada es en África.
en los indios norteamericanos, en la danza prehispánica. Entonces da esa reminiscencia, un baile muy arraigado en su comunidad. Entonces eso también lo retrata muy bien en la película, ese momento social aderezado con estos elementos estéticos, y puedo decir sí, porque no folclóricos de este movimiento, y lo hace de forma muy documental. Da esta sensación de presentarnos esta subcultura desde una perspectiva hasta de estudio. Si alguien con cierto bagaje en cuanto a las carreras, ya lo dije, pero lo reitero, de sociología, creo que tiene aspectos a rescatar y que pueden ver estos elementos interesantes. Hay mucho simbolismo, hay elementos en los colores, en el vestuario. Bien lo dice el Duque, esta imagen de los usos del blanco y del negro en el personaje remarcan ciertos aspectos de la personalidad. ¿Por qué? Porque cuando está vestido de negro es porque o algo va a ocurrir o porque anda en malos pasos. Y aparece en blanco, bueno, pues cuando está haciendo las cosas de alguna forma, no vamos a decir que correctas, pero está alejado de los focos rojos. Entonces son elementos en los códigos de vestimenta muy interesantes, simbolismos que también se logra la película. Sociológicamente pues remite al arraigo, y hay un elemento bastante trágico en la película. Es una película cruda, es una película trágica, y que a muchos no les está gustando por el final, a muchos no les está gustando precisamente por este retrato. No llega a lo sórdido, no llega a la nota como roja, o este cine como violento, no llega a esos extremos, pero sí es una película cruda, sí es una película que retrata de alguna forma este México violento, y lo hace bien con un nivel de relato y un desarrollo muy bien logrado. A algunos no les está gustando el final, no entiendo. Y yo creo que el final es de lo más grandioso de la película y de los mejores finales que he visto en los últimos 3 años. Te lo puedo decir sin miedo a equivocarme, porque pone al espectador ya detrás más bien pone al espectador en los ojos de Ulises, porque él al momento del final de la película tampoco sabe qué va a hacer de él. Por eso comentabas lo de la batería, o sea, ya lo de la batería de su MP3. Sí, por supuesto. Que es un elemento que lo salva, porque este aparato siempre lo mantiene de hecho está tranquilo, alejado, pero cercano. Ajá, exactamente, sí. Alejado de su tierra, de su barrio, de su colonia, de su cerro, pero cercano. ¿Por qué? Porque está escuchando su música. De hecho, cada que él revisita el pasado es cuando empieza a escuchar la música. Y ya es cuando se nos vienen los recuerdos, o más bien no los recuerdos, sino la historia de por qué él termina en Estados Unidos. Así es. Y este final es magistral. No quisiera andar mucho, no sé si decir de más, pero este final también remite a este aspecto simétrico y a esta dualidad entre bien y mal. ¿Por qué? Porque al final el personaje tiene esta idea de los dos caminos. Tiene ante él estos dos caminos, o el que camino, de hecho literalmente están frente de él, ¿no? O sea, los dos caminos literalmente están enfrente de él, en la subida y la bajada. Y esta literalidad no es solo explícita, sino también simbólica.
¿Por qué simbólica? Porque previo a eso, él confronta dos circunstancias, que es por un lado una pérdida y por otro lado una salvación. Y estos dos elementos le permiten al personaje perfilar estos dos caminos. Entonces es un elemento presente. ¿Por pérdida te refieres a su amigo? Sí, claro. Y bueno, y si se quiere también se puede decir que tuvo una doble pérdida, porque anteriormente su madre le dijo: en el momento que pises aquí, tú vas a dejar de tener madre. Así es. O sea, ya sería allí una doble pérdida. Así es. Y esta circunstancia de los dos caminos es también una figura arquetípica constante en muchas de las historias. Esta idea de la vía regia y esta vía de la vía estrecha, son elementos que confrontan y que están presentes en muchos simbolismos de la literatura, sobre todo en muchos textos sagrados. Existe siempre esta figura paradigmática de los dos caminos, el camino estrecho y el camino angosto, es decir, uno de vida y otro de muerte, es decir, uno de peligro y otro de bendición, uno de el bien y el mal. Sí, por supuesto, y del cual, puestos enfrente, se tiene que caminar por uno de ellos. No puedes ir en medio, no puedes ir vadeando uno del otro, o no puedes ir intercambiando. ¿Por qué? Porque están bien perfilados, y esto la película al final lo retrata muy bien. No voy a ahondar porque es un tema que vamos a estar hablando constantemente. Sí, que se podría. Sí. El cine siempre lo retrata, siempre estos dos caminos, siempre los retrata, la literatura también, los textos sagrados también, el camino, y es un simbolismo que prevalece hasta nuestros días en muchos aspectos. Entonces es un muy buen cierre. Tiene estos elementos paradigmáticos que el personaje se confronta, y hay un momento donde el inmerso se le acaba la batería a su MP3 y bueno, está frente a la realidad. Entonces y bueno, aquí lo que yo vi de la película es que él ya tiene una posición privilegiada, más que todos los que se quedaron ahí, porque él ya está viendo la realidad. Como tú dices, cuando se termina la batería, él ya ve la realidad ante sus ojos. Él ya sabe qué camino puede tomar, porque no se sabe si él va a elegir el camino del mal o del bien, porque se le presentan anteriormente las oportunidades con Jeremy, su amigo que se volvió cristiano. Quédate, ven aquí, pum, así no es. quiso. Y está la otra, este señor, el vagabundo, no sé si era un vagabundo, que cuando le ofrecen una caguama, bueno, un sorbo de su cerveza, también lo rechaza. Él ya sabe, él tiene las dos opciones, pero ni siquiera él sabe cuál tomar. No sé si me explico. Sí. O sea, él está en un puesto privilegiado, pero aún así la realidad es tan, no sé si como... es tan impactante para él, que siempre vivió en su mundo encerrado, que no sabe qué camino tomar. Sí, por supuesto, y es algo con lo que inteligentemente juega la historia, porque deja abiertas esas dos posibilidades. Nunca sabremos, y eso precisamente lo que comentabas muy al principio, que no subestima el director al espectador, porque de forma muy inteligente deja abiertas esas dos posibilidades. Y si no es el típico final abierto de que será o no será, o sea, él te plantea, no juzga jamás a sus personajes, están ahí, o sea, claro. nunca se va a la balanza de un lado ni del otro. Que
pues, o sea, ciertamente no existe el pragmatismo, no, sí, o sea, no existe una media, siempre vamos a estar inclinados para un lado, pero en este caso él lo hace muy bien, tan bien, que te quedas con la incertidumbre, ¿qué va a hacer Ulises? Así es, no termina de cerrar ese círculo porque lo deja abierto. Y lo deja abierto para que el espectador, de forma muy inteligente, quede de alguna forma con ese dejo de, pues también como un sabor de inconformidad o de insatisfacción porque no terminas de entender al personaje. Y eso es bueno porque te permite también hacer una introspección y te permite también... Te hace parte de la película. Exactamente, eso te hace parte de la película y te lleva a reflexionar, bueno, imaginar qué pasará y si se queda y pasa esto. Es una película que te deja reflexión en muchos sentidos. No te tira la respuesta a la cara como muchas otras que te dan la reflexión. Esta no. Tú eres el único responsable de la reflexión final. De lo que estás viendo, y eso está muy bien logrado. Tiene muchos elementos la película. Hay mucho en verdad. Tiene muchos elementos cinematográficos, tiene muchos elementos de la fotografía, de las actuaciones dignas de revisarse, de revisionarse. Creo que va a dar para mucho. A mucha gente pues, no le está gustando porque no estamos acostumbrados a este cine. He visto, bueno, hay algunas opiniones muy absurdas, pero respetables. Cada quien tiene su forma de ver el cine, pero considero que no estamos muchos de nosotros preparados para este tipo de historias. Todavía estamos acostumbrados a este cine no light, pero que tiende a ser muy condescendiente con sus personajes y muy condescendiente con el espectador. Entonces, esta cinta... Sí, prácticamente los tiran de a tontos, ¿no? El cine que estamos acostumbrados es tirarte de a tonto y no ponerte a prueba. Sí, te tira de a tonto, te sobre explica las cosas, y eso es por una razón también. Recordemos que el cine tiene estas vertientes donde o lo consumes y pagas por él, o de plano pues le das la espalda. Es así que muchas películas han sido y han llegado a nivel de culto. ¿Por qué? Porque en primera instancia no tienen éxito. Son películas que no tienen los elementos típicos y que se quedan ahí, pero llega un momento donde con el tiempo quien empieza a rescatar y a hacer vigentes temas de ciertas películas llegan a quedarse y a convertirse de culto, de tal forma que auténticos que en su época se han considerado bodrios y que han dicho qué fea película, qué mal película, pues se convierten en películas de culto, precisamente por este tipo de elementos que van más allá de lo visual, que van más allá de lo que está a la mano y que poco a poco van saliendo, y ese es el tipo de historias que se quedan. Creo que esta película los tiene. Y bueno, inclusive personas que les gusta el cine, que aman el cine, tampoco les está gustando, pero creo que imaginaban otra cosa. Y ese es un tema también que y vamos a hablar en un futuro, que al cine pues no hay que llegar predispuestos. Hay que dejar que nos sorprendan. No, sí. ¿Por qué? Porque imaginas algo y dices, esta película va a tratar de esto. Entonces ya cuando lo ves... No sé si viste, hubo un tráiler de esta película.
No lo vi, ¿qué crees que no lo vi? De hecho, No fue muy compartido ni nada de esto. Se ve, ¿sabes qué? Es cuando él está enfrente del ventilador, que su mamá le dice que vaya por la coca. Esa era parte del tráiler, o sea, te pintaban una historia acá de malandros. O sea, eso era lo que daba a entender, pues es de que que sí iba a suena. ser el... O bueno, sí es una historia de malandros, pero en el trailer te la hacían pintar como que iban a estar robando y cosas así. O sea, Sí, como una película de aventuras, ¿no? ándale, Que de hecho ándale. sí es una película de aventura, pero no de este nivel, al estilo de, ¿cómo se llama De esta película de cholos? Que es muy, muy querida y, sangre por sangre, ajá, sí, que pues yo creo que ándale. pensaba, ¿no? Que iban a ver algo así como sangre por sangre, yo creo que se imaginaban una temática, Disparos, navajazos y cosas así, ¿no? sí, una historia sobre pandillas, pero no, lo que nos muestra la película es una realidad palpable, y que ese es su gran acierto. Creo que es más duro cuando te muestran la realidad de esta forma. Ah, Que aderezada, ¿no? Aderezada, exactamente, muchas personas no la logran digerir bien. así es. Pues este es de difícil planteamiento. Digerirla va a ser complejo, va a ser complicado. Ténganle paciencia. Es como muchas películas que cuesta trabajo verlas una primera vez. Y de plano, o sea, si los primeros 40 minutos no creen que no les conecta, pues no sé, tampoco se torturen, ¿no? Sí, mejor No. quítenla y después. Me pasó, de hecho, Y me ha pasado con muchas películas. pónganse, no sé, Avengers o en verdad. Cualquier otra cosa. Sí, Y mejor. algo que mantenga su atención, porque definitivamente esta película no es para ustedes. Si es una película que empiezan a verle cierto hilo y que les interesan temas como pues el desarrollo multicultural, este tema sociológico de la violencia, véanla, una película que maneja estos temas de forma magistral. A mí sí me gustó, la disfruté mucho. De hecho, fue comentario de una sobremesa, ya aquí a nivel personal lo comentó. Después de esta película, pues, fue una plática de sobremesa como de 2 horas, básicamente. O sea, sí nos dejó a los que la estábamos viendo. Sí, pues prácticamente es lo que llevamos ahorita ya casi 2 horas platicándola. Sí, porque tiene mucho. A mí esta película, y podríamos hablar fácil, miren amigos, si nos soltamos, yo creo que sí hablamos Sí, de a mí otras me dos faltaron horas. muchos más puntos, pero sí, yo creo que esto sería cuestión de mejor de ponerlo en un hilo o algo así. Sí, en un Porque sí es hilo. mucho, es muchísimo. Hay que armarlo, Duque, hay que armar hilos también. Sí sería bien importante también, porque hay muchos aspectos. Yo también me quedé con muchos. Falta hablar de muchos simbolismos, del simbolismo de las patrullas, De todos los colores, el del azul, simbolismo del azul, las tomas, de las el tomas. picado, el contrapicado, o sea, sí, es muchísimo, muchísimos. Las puertas que se cierran, ya prácticamente al final, que se le cierran en la cara, las últimas dos, de esta Así Gladys, es. la fichera, y esta Lynn, ya El, prácticamente se le cierran en la cara. Ujú. el tema de los espejos, el tema de la vestimenta, el tema del maquillaje, y de otro aspecto también de fondo es el de la arquitectura, porque vamos a tener también elementos arquitectónicos muy interesantes. La contraposición de la polis, de la ciudad cosmopolita versus la ciudad podrida. Eh, Ellos se reúnen en un sitio abandonado que es una casa en obra negra, y es una película que tiene muchísimos simbolismos. Da para un análisis largo, la verdad. Se quedaron muchísimos temas en el tintero. También hay cameos
pero de lujo. Este sí lo quiero comentar porque es muy interesante. Aparece Brandon Stanton, es un fotógrafo muy afamado. Él tiene una serie de publicaciones que lo han hecho muy célebre, que se llama Humans of New York, que es una serie de retratos de toda este desfile de personas. Por eso hablo de la multiculturalidad constantemente de Nueva York. O sea, en New York te encuentras prácticamente de todo tipo de personajes, incluidos estos que aparecen. Brandon Stanton aparece en una parte de la película tratando de retratar a nuestro personaje principal. Brandon Stanton ha sido fotógrafo para muchas publicaciones muy importantes, entre ellas el Times. La misma revista Times lo tiene considerado actualmente como una de las 30 personas que han cambiado al mundo, que han influido importante, y aparece en la película. Entonces también tiene cameos interesantes. Es el tipo de azul, ¿no? Que le dice que lo quiere llegar a retratar cuando terminan de trabajar en la obra. Ya ven que sí, de hecho, eso iba a comentar. Él va vestido de azul porque posiblemente era parte, si él aceptaba la entrevista, eso ya es imaginación mía, si él aceptaba la entrevista y cosas así, él podría llegar a otro lado. Sí. Así como tú mencionas que las fotos llegaron a Inglaterra, él también podría moverse a otros sitios, ser retratado en otros lados y salvarse de la golpiza que posteriormente le van a dar los compañeros. Así es, el fotógrafo. Él por eso va de azul. Aparecería como una balsa a la que nunca se sube, porque por X o Z no logra fotografiarlo, porque pues también llega el fotógrafo a verlo en esta fauna y dice, ¿qué hubo, no? Este cuate está como para encuadrarlo y llevármelo a mi casa, ¿no? Ponerlo ahí en mi sala. Sí. ¿Por qué? Pues porque es una estética llamativa, ¿no? O sea, ¿qué onda con este cuate? Me lo llevo, envuélvanmelo, ya, sin preguntar. Pero, ¿por qué? Pues porque es un personaje que tiene toda una fisonomía y un estilo que llama la atención. Entonces llega el fotógrafo, lo quiere retratar y no puede. Lo quiere entrevistar, pero el idioma se convierte en una barrera porque él no habla no habla ni el español bien. Exactamente, no, sí. Entonces también eso se convierte en una barrera. ¿Cómo el lenguaje, el idioma puede llegar a ser una barrera en el desarrollo? Ojo con ese tipo de temas sociológicos porque van a estar presentes en toda la película. Ese tipo de señas también están inmersas en la historia. El tema de lo lento de la cinta. Hay muchos aspectos. Son varios temas que se quedaron en el tintero, muchos elementos cinematográficos, faltó hablar también a fondo de la fotografía, son muchísimos elementos. Yo creo que da como para bastantes hilos, ¿no, Duque? ¿Cómo ves aquí los archivos? Yo creo que sí, hay que ir armando uno. Igual y mañana yo empiezo uno y te lo mando. Y lo vamos completando. Con estos elementos sí, para sí. las personas que nos escuchen. Yo sé que es difícil aguantarse una plática de más de 2 horas sobre una película, pero es interesante, en verdad. Sí, espero igual de lo poco de algo que de todo lo que hablábamos se les quede algún tipo de enseñanza, que es lo importante. Con un 3% que se queden y yo me doy por bien servido. Pues es básicamente los elementos de esta muy buena cinta que insisto va a dar mucho de qué hablar en un futuro y creo que nos va a dar buenas sorpresas. Se le augura un buen futuro. Y bueno, pues con esto yo creo que damos por concluido el programa de hoy. Nos aventamos 1 hora 43 minutos hablando de la película. Pues sí, la única recomendación es que la vean, que
la analicen y que saquen sus propias conclusiones. Que la plática que hicimos nosotros ahorita sea una guía para que ustedes igual puedan decirnos, estás mal en esto, tal vez no, cosas así. Participen y insisto, mándenos sus comentarios para leerlos, para sus recomendaciones y vamos a estar muy al pendiente. Ahí la llevamos, cada vez hay un poquito de más interacción, de más participación. Compartan la página, compartan este podcast y nos vemos en la próxima semana a ver qué hay de bueno por ahí. Hay que ir pensando qué recomendación damos y a ver qué pinta, ¿no? ¿Cómo ves, Duque? Igual y esta se puede hacer con votación en el grupo de Facebook. Puedo poner así una listilla que las pueden ir completando y ya por votación sacar la siguiente. Probablemente el lunes se suba el video análisis de Fever de sábado por la noche. Ese va a estar buenísimo, ya lo quiero ver. Y el miércoles se sube una semana. O voy a ver si lo puedo subir el viernes mejor. Sí, el viernes, sí, mejor. De hecho, esto se está grabando el 4, prácticamente ya, 4 de junio del 2020. 4 de junio, sí. Para todos los que nos escuchan. Y bueno, pues nos vemos en el próximo podcast. Esto es Cine en Movimiento. Se despiden sus amigos. Tenemos de este lado de la cabina, yo soy el Merovingio. No se pierdan nuestro siguiente programa. Y del otro lado tenemos al Duque. Hasta luego. Vámonos. El paso doble con una